Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Me escabullí por la cantina, tanteándome el cuello para asegurarme de que mi collar de esclava estaba oculto bajo el mono de mecánico que había robado de un hangar de reparaciones cercano. Si lograba escapar a la detección durante 3 unidades de tiempo estándar, el 10º tendría que volar para hacer las entregas y quizá, solo quizá, tendría por fin una oportunidad de libertad. La cantina estaba llena de una multitud de formas de vida alienígena. Un zumbido de voces, chasquidos y yodels era interrumpido por los monótonos tonos de las unidades de traducción universal que susurraban en los diversos sensores auditivos de todos. Sin embargo, al fondo, en un rincón, observé una mesa con un único ocupante, un bípedo, probablemente de origen primate como yo. Sin embargo, a diferencia de mí, que estaba cubierto por un pelaje color sable como todos los de mi especie, este ser apenas tenía pelo. Su carne rosada quedaba al descubierto en los bordes de la túnica. Una pequeña cantidad de pelo cubría la parte superior de su cabeza y un mechón de pelo rizado brotaba de debajo de lo que pensé que era su órgano del aliento y el olfato, quizá como una especie de filtro. En la mesa de al lado, otra docena de su especie charlaban entre sí, pero este estaba solo. Delante de él se extendía un largo trozo de fibra vegetal comprimida con garabatos de lenguaje escrito e imágenes rudimentarias impresas en él. Tal vez, si lograba entablar conversación, Sat y su tripulación no me encontrarían, ya que estarían buscando a un esclavo fugitivo solitario y escondido. Me acerqué rápidamente a la mesa, alisándome el pelaje, y señalé una de las sillas vacías. ¿Me permite?, pregunté. El ser levantó los ojos del material de lectura, contorsionó sus rasgos faciales en un aire que parecía amistoso y su voz sonó en un tono que me recordó a un volta de 6 patas, un animal de carga de mi mundo natal. Negativo, autoayuda, pequeño macho joven, susurró mi traductor en su nombre. Me deslicé en la silla. En realidad, soy hembra. Me llamo Tasia, de la especie BTH, respondí. Exclamación. Discúlpeme. Mi nombre es Comandante Richard Forrest SMI, perteneciente al HMS Endeavour, de la especie humana. Saludos sinceros, sin ánimo de ofender, respondió. No se preocupe, repliqué. Debo admitir, sin embargo, que nunca antes había oído hablar de los humanos. Somos recién llegados, admitidos en la Federación Galáctica tras el descubrimiento del FTL. Hay muchas especies nuevas para nosotros, hay mucho que aprender, explicó. Extendió un apéndice, que me pareció un gesto de saludo. Interesante, respondí, mientras miraba alrededor de la cantina. Seguía sin haber rastro de Sat. ¿Y qué estás leyendo? El periódico, el método tradicional de noticias del mundo natal. Mi grupo planetario está perdiendo la competición de cricket. Por cierto, ¿puedes lanzar una bola googly? Ciudadanía disponible para un lanzador de muñeca decente. Me temo que no sé lo que es un lanzador de muñeca, comandante, pero estaría dispuesto a intentarlo si lo necesita. Una sombra se cernió sobre la mesa. Levanté la vista aterrorizada, temiendo que Sat me hubiera encontrado, pero era otro humano. ¿Le ofrezco algo de beber a mi acompañante? Una taza de té, señor. Exclamación. Exclamación beneficiosa. Vegetal envejecido, quédate con la tripulación. Pídele al jefe que garantice el mejor comportamiento. Sí, señor, respondió mi interlocutor. Sacó un recipiente metálico del bolsillo, se tapó el prascus y la boca con la boquilla e inhaló profundamente. Lo siento, es oxígeno puro. El aire galáctico estándar es un poco, no sé el término exacto, pero es un poco pequeño e insuficiente para las necesidades humanas. En exceso, en ocasiones. Oh, fascinante. Mi especie es la misma y la gravedad estándar galáctica es un 10% más baja para nosotros también. Trato hecho. La gravedad es demasiado baja, demasiado incómoda, requiere intentarlo. Con eso, me ofreció el cilindro de oxígeno. La cogí y me acerqué la boquilla a la nariz mientras respiraba profundamente. Cerré los ojos mientras sentía que el oxígeno puro me revitalizaba. Parecía que aquellos humanos y yo teníamos algunas cosas en común. Sin embargo,
Cuando los abrí, el terror me invadió. Detrás del comandante se alzaba la masa negra de los Sadkitous, con una cadencia maligna en el chasquido de sus mandíbulas, igualada por los 20 miembros de la tripulación alineados detrás de él. Ahí estás, esclavo traidor. Voy a enseñarte a escapar. Gritarás de dolor durante todo el viaje a Epsilon 6. Una larga pinza me agarró del brazo y me levantó del asiento. Aprenderás tu lugar, esclavo, o morirás en el intento. Gemí de miedo y aferré mi collar de esclava mientras veía cómo Exec levantaba el control de descarga eléctrica de otro de sus manipuladores. Sin embargo, todo se detuvo cuando uno de los apéndices presurizados del comandante envolvió el manipulador X y oí como su caparazón de Kitous se resquebrajaba bajo la fuerza del agarre. Lo siento, vegetal envejecido. Permiso imposible. Esta Tasia no es una esclava, es libre. Humano, respira, cierra la boca. Primate, no te das cuenta de lo que dices. Tasia es mi esclava legal según la ley galáctica. ¿Y por qué me llamas vegetal? Exclamó X. Exclamación. Lo siento, comandante. Recuperó su módulo traductor del sensor auditivo con su apéndice libre, cambió un ajuste de un dígito y volvió a ponérselo. Lo siento, amigo. Siempre me olvido de activar el ajuste de dialecto. Es culpa mía. Ahora, como iba diciendo, Tasia no es una esclava. Tu primate tonto, toda la raza BTH son esclavos legales por la ley galáctica, de acuerdo con los derechos de la conquista. Los humanos no tienen derecho a réplica. Al contrario, mi querido amigo insecto alienígena, sí lo tienen. De hecho, ilegalizamos la esclavitud hace 1000 años en la Tierra y consagramos en la ley una simple verdad. El aire de Inglaterra es demasiado puro para que lo respire un esclavo. En el momento en que un esclavo respira aire inglés, es libre. El comandante señaló la botella de aire que colgaba de mi mano, incluso cuando estaba colgado de la esclavitud. Y respiró mi aire. Es libre y está bajo mi protección. Entonces morirás con ella, humano, gruñó XTH. Me soltó en la cubierta y se lanzó hacia atrás para golpear al comandante, pero soltó un grito estridente cuando su caparazón se rompió bajo el agarre del comandante. Muy bien, como quieras, viejo amigo, dijo el comandante, y entonces, aparentemente con despreocupación, atravesó con su puño el pecho de XTH. El jefe y los demás humanos de la mesa de al lado se lanzaron hacia adelante y el resto de la tripulación de X quedó reducida a una pulpa púrpura antes de que yo pudiera recuperar el control de mi respiración. Cuando miré al comandante, sacó un trozo de tela del bolsillo de su pecho y empezó a limpiarse la sangre púrpura de X de la piel. Luego cogió el trozo de papel con la información, lo dobló y lo deslizó bajo uno de los apéndices. Jefe, ordenó con una voz de mando como nunca antes había oído. Señor. Señal tierra. El HMS Endeavour está cambiando de bandera. Ahora estamos bajo el mando del Escuadrón de África Occidental. Y pídales que envíen un cañonero o dos. Estoy a punto de comenzar una guerra por decreto de Lord Mansfield. Sí, señor. El comandante me miró y me dio una mano para levantarme. Ahora, querida, ¿qué te parece venir con nosotros y probar ese googly? Aún necesitamos un buen jugador de bolos para el equipo de cricket. Le cogí la mano. El comandante Richard Ford QSMI, Dicky para los amigos y la familia, entrecerró los ojos a través del visor de su escondite detrás de barriles ingeniosamente apilados, observando los detalles del carguero que atracaba en la bahía del otro lado. ¿Estamos seguros de la identificación, jefe?, susurró en su comunicador. Sí, señor. Carguero sillano, designación XF-2198, oficial al mando, AN. Tripulación estimada de 27 sillanos y otros 50 de razas esclavas, incluyendo al menos 3 BTH. El manifiesto dice que hay suministros médicos en ruta hacia Epsilon 6, pero apuesto libras contra peniques a que en realidad son narcóticos, haciendo una parada rápida para repostar. Bien, repasemos los números una última vez. ¿Se ha pagado al equipo de repostaje? Sí, señor. Retrasarán el repostaje y causarán un derrame. Los robots de limpieza han sido desactivados para provocar un retraso. Si quiere cumplir el horario, este XTH tendrá que ordenar a uno de sus esclavos del mundo mortal que limpie el combustible tóxico. Los Bagret son la elección natural para este propósito.
A continuación, entrará el inspector de aduanas. El protocolo dicta que el soborno se haga dentro de la nave para dar al menos la apariencia de que se cumple la ley. Eso le dará la oportunidad de acercarse al Backred y llevar a cabo la comprobación olfativa. Muy bien, muy bien. ¿Qué hay de nuestro equipo? 3 equipos de francotiradores en vigilancia, 6 individuos en vigilancia perimetral y un equipo de asalto con una docena de elementos, por si todo sale mal, señor. Relájate un poco. La inteligencia es buena y todo está en el plan. Bueno, jefe, ahora lo ha estropeado todo. Dígame, ¿cuánto tiempo siguen siendo válidos los planes? Un largo suspiro llegó a través del comunicador. Aproximadamente medio segundo después del contacto con el enemigo, señor. Y usted acaba de asegurarse de que algo saldrá mal. Muchas gracias, mi viejo amigo. Todo el mundo, gracias jefe Yen. Dicky sonrió, mientras las 2 docenas de tripulantes conectados a la red segura de comunicaciones locales refunfuñaban y agradecían al contramaestre su metedura de pata. Era bueno que la tripulación tuviera un motivo para quejarse de sus superiores, sobre todo en estas operaciones encubiertas en las que había tanta urgencia por darse prisa y esperar. Los minutos pasaban mientras el carguero sillano sorteaba con cuidado los últimos metros del procedimiento de atraque, entrando en la bahía con los movimientos bruscos característicos de un atraque controlado por IA. Se había reunido un equipo de reabastecimiento de aspecto aburrido, formado por diminutos reptilianos de CART especializados en tareas serviles en toda la Federación, dada la capacidad de su especie para apoyarse flemáticamente en una fregona y mirar fijamente al espacio en casi cualquier condición. Parecían tan motivados como un niño al que le han dicho que ordene su habitación. Dicky lo aprobó, aunque no se impresionaría demasiado si tuvieran que atender a alguna nave bajo su mando. A nadie le sorprendería que esta descuidada tripulación arruinara un simple repostaje. Desafiando la tentación del jefe, Dicky observó cómo los primeros pasos del plan se desarrollaban como un reloj. Los Caret consiguieron dirigir un chorro de combustible a través de la pasarela extendida mientras intentaban encender el equipo. Un cirilano irrumpió por la esclusa, gesticulando salvajemente con sus manipuladores Kitous negros, mientras la tripulación de pequeños reptiles soltaba inmediatamente sus herramientas y se instalaba en sus compartimentos traseros, a una distancia respetable del combustible derramado, tóxico como era para la inmensa mayoría de los seres vivos de la galaxia. El jefe de la tripulación agitó un bloc de datos ante el irritado cirilano, aparentemente poco impresionado por el chasquido de las mandíbulas del insectoide emergente, y señaló una unidad de tiempo personal, explicando obviamente la espera de un robot de limpieza operativo. El cirilano regresó a su nave, reapareciendo con un desaliñado Backred que arrastraba un carrito de artículos de limpieza. Bípedo, de pelaje oscuro y rasgos felinos, el Backred comenzó a limpiar el combustible derramado. Al igual que un ser humano, un Backred podría haberse bañado en el combustible rico en energía con pocos efectos adversos, un subproducto de su herencia compartida del mundo mortal. El inspector de aduanas apareció a tiempo para recibir el soborno, y Dicky salió de su escondite, dispuesto a acercarse tranquilamente al Backred en cuanto el cirilán acompañara al inspector a bordo. En cuanto la masa insectoide desapareció en la esclusa, Dicky se puso en marcha, silbando perezosamente mientras agitaba el periódico enrollado y doblaba la esquina para encontrar un pasillo vacío, cuando uno de los pistoleros anunció: «Objetivo en movimiento». «¿Dónde está la bolsa red, señor?» «Francotirador 3, lo tengo. Está corriendo, está bajo la pasarela en dirección a la salida 2. Me muevo para mantener contacto visual». Dicky se dio la vuelta y se dirigió a la salida 2. «Maldita sea, jefe, es culpa tuya». «Entendido, señor. El equipo de asalto se está moviendo para cubrir, señor». «Perímetro 2, tengo al objetivo a la vista. Acaba de entrar en una bahía de reparaciones cerca de la salida 2. Creo que se está vistiendo». «Bien, mantente alerta, perímetro 2. Parece que tenemos un intento de fuga entre manos». «Excelente, eso me gusta. Veamos si podemos adaptarnos». «Jefe, ¿qué hay al otro lado de la salida 2? «Cantina, señor, pero la estación tiene vigilancia audiovisual completa». «Perfecto. Nuestro pequeño espectáculo puede continuar con audio completo en beneficio de la Federación, jefe».
Únanse a mí y al equipo de asalto dentro de la cantina y reconfiguren el perímetro a su alrededor, por si el Bagret intenta escapar por otro sitio. Francotiradores, pónganse a cubierto como crean conveniente. Cortaré la comunicación en el interior para que cuando esto llegue a la mesa de algún burócrata, no quieran ver mi auricular en las grabaciones de vigilancia. ¿Está claro para todos? Sí, señor, respondieron. Al entrar por la puerta de la cantina, Dicky no prestó atención al hangar de reparaciones donde estaba escondido el objetivo. Vio que el jefe Jenkins y los 12 miembros del equipo de asalto se dirigían a toda velocidad hacia él. Al entrar, escudriñó rápidamente la sala y divisó 2 mesas que satisfacían sus necesidades. Se acercó a la primera y, observando a los alienígenas sentados, arrojó una tarjeta de crédito al centro de la mesa. Lo siento chicos, necesito la mesa para una reunión con un viejo amigo, ya sabéis cómo es esto. Son 50 créditos en compensación por las molestias, ¿qué decís? Comentó. Uno de los alienígenas extendió rápidamente la mano y cogió la tarjeta. Los créditos negociables de los transportistas eran útiles más allá de su valor nominal, ya que constituían una forma anónima de transferir fondos. Es extraordinario. Debemos de estar en otro lugar. Coincidencia inmediata. Sentimientos de despedida a 2 compañeros, respondió uno de los alienígenas. Dicky asintió mientras el grupo de alienígenas se alejaba. Pateó los asientos para darles un ángulo subconscientemente acogedor, se colocó de modo que fuera visible desde la puerta y esperó a que el Bagret se acercara en cuanto entrara. Sonrió para sí cuando el equipo de asalto llegó a la mesa de al lado. El chef Jenkins, siempre diplomático, optó por una forma algo menos costosa de asegurar la mesa, bajando la mano sobre ella y clavando en el ocupante más corpulento una mirada penetrante, antes de mirar al resto del grupo y susurrar, ahora. Apropiadamente, el grupo huyó como herbívoros ante un depredador. El equipo se acomodó, pidiendo bebidas a través de la mesa, mientras Dicky les ignoraba, abriendo su periódico y estudiando las últimas dificultades del equipo de pruebas que recorría la India de vuelta a la Tierra. Mientras observaba la puerta con el rabillo del ojo, vio entrar al Bagret, manteniéndose en las sombras, vestido ahora con un grasiento mono de trabajo mal ajustado. Le vio echar un vistazo a la cantina, comprobando cada rincón, y contuvo la respiración, esperando que todo saliera como él deseaba. El éxito está asegurado. El Bagret se dirigió a él, acercándose en un abrir y cerrar de ojos a su mesa, donde señaló uno de los bancos vacíos. ¿Alguna objeción? Ronroneó la voz en un agradable susurro, que contrastaba con los tonos monótonos del traductor. Por supuesto que no, siéntase como en su casa, joven amigo, respondió Dicky, dándose cuenta de que el Bagret se había colocado entre él y la puerta. Buen instinto. Corrección, género femenino, nombre Tasia, especie BTH. Lo siento. Mi nombre es Comandante Richard Ford QSMI del HMS Endeavour y la humanidad es mi especie. Encantado de conocerle, no pretendía ofenderle. No me lo tomé como una ofensa. Confieso que soy humano y desconocido. Somos recién llegados, nos unimos a la Federación Galáctica no hace mucho, tras descubrir el FTL. Aún no conocemos muchas especies, tenemos mucho que aprender. El jefe Jenkins captó la mirada de Dicky, se frotó la oreja con el auricular e hizo una señal de peligro. Los silianos debían de haberse dado cuenta de la ausencia de su esclavo Bagret. Dicky iba contrarreloj. Interesante, ¿qué estás leyendo?, preguntó Tasia. Mi periódico, Noticias de la vieja escuela de la patria. Me temo que la vieja patria está perdiendo el cricket otra vez. No sé si sabes lanzar una bola googly. Te daremos un pasaporte si eres un buen lanzador de muñeca. Tasia parecía perpleja. Miedo, lanzador de muñeca desconocido. Comandante, posible intento si es necesario. El jefe Jenkins se acercó a la mesa con una taza en la mano. Dicky vio un destello de miedo en el rostro de Tasia cuando le tendió la mano, pero el temor pasó rápidamente cuando ella levantó la vista. Una taza de té, señor, dijo Jenkins, colocando la taza sobre la mesa y girándola de modo que el asa quedara en la posición de las 6 en punto, en dirección a Dicky. El peligro estaba a 30 segundos y a Dicky se le acababa el tiempo. Ah, buen espectáculo, viejo amigo. Quédese con el equipo, por favor, jefe, manténgalos alerta, dijo Dicky. Sí, señor,
respondió. Dicky sacó el pequeño tubo de oxígeno de su cinturón, apretó la boquilla contra su cara y respiró hondo mientras miraba de nuevo a Tasia. Oh, lo siento, es solo un poco de oxígeno puro. El aire galáctico estándar es un poco bajo para los humanos. Necesitamos un poco más de vez en cuando, explicó Dicky. Dicky vio que los ojos de Tasia se iluminaban con interés al oír aquello. La inteligencia naval les había informado de que los BTH tenían unas necesidades de oxígeno similares a las humanas y que el estándar galáctico era un poco más bajo. Interesante, la misma especie. La gravedad estándar galáctica es un 10% inferior. Completamente de acuerdo, sí, la gravedad es muy baja, muy incómoda. ¿Te gustaría probarlo? Dicky tendió la botella de oxígeno, cruzando los dedos mientras se acercaba al punto central de la misión. Tasia cogió la botella y aspiró la boquilla con los ojos cerrados, mientras Dicky observaba al jefe Jenkins mostrar repetidamente señales de peligro desde la mesa contigua. Un silencio se extendió por la cantina mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de Dicky. La misión estaba cumplida, quedaba la parte fácil. Notó una forma oscura detrás de él en su visión periférica. Los silianos estaban aquí, pero habían llegado unos segundos tarde. Muestras falsedad, insulto, educación sobre locomoción, exclamación de dolor hacia Epsilon 6, dijo el cirilano, lanzando una pinza a Dicky en dirección a Tasia. Aprende a localizar o muere. Dicky pensó que eso era suficiente para las cámaras. Es más, cuando el cirilano levantó otro de sus manipuladores, un pequeño dispositivo con una garra, una oleada de protección inundó a Dicky. Dicky alargó la mano y lo agarró, ejerciendo una suave presión mientras mantenía quieto al delgado insectoide. Lo siento, viejo amigo, pero no puedo dejar que hagas eso. Tasia ya no es una esclava. El aire humano lo hace automáticamente, dijo Dicky. El sillano centró toda su atención en él. Cállate, primate, no sabes de lo que hablas. Tas es mi esclavo legal según la ley galáctica. ¿Y por qué me llamas leguleyo? Dicky apretó un poco más el agarre. Ah, perdona, dijo, sacándose el traductor de la oreja, cambiando el botón de configuración con un dedo y volviéndolo a poner en su sitio. Lo siento, amigo. Siempre me olvido de activar los ajustes de dialecto. Es culpa mía. Ahora, como iba diciendo, Tasia no es una esclava. Tu primate tonto, toda la raza BTH son esclavos legales por la ley galáctica, de acuerdo con los derechos de la conquista. Los humanos no tienen derecho a réplica. Al contrario, mi querido amigo insecto alienígena, sí lo tienen. De hecho, ilegalizamos la esclavitud hace 1000 años en la Tierra y consagramos en la ley una simple verdad. El aire de Inglaterra es demasiado puro para que lo respire un esclavo. En el momento en que un esclavo respira aire inglés, es libre. Y ella ha respirado mi aire. Es libre y está bajo mi protección. Entonces morirás con ella, humana, amenazó Cillian. Tasia cayó al suelo mientras Cillian daba un paso atrás. Dicky sonrió y cerró el puño en torno al manipulador del cirilán, sintiendo como la quitina cedía bajo su mano. Muy bien, como quieras, viejo amigo, dijo Dicky, y con el otro puño golpeó directamente el pecho que tan oportunamente estaba expuesto ante él. El jefe Jenkins y el equipo de asalto saltaron por encima de la mesa, aterrizando entre el resto de la tripulación sillana. Empezaron a eliminar a los insectos antes de que nadie tuviera oportunidad de reaccionar ante la velocidad controlada y la agresividad de un marine que interrumpió su bebida. Dicky retiró la mano del pecho del cirilán y la dejó caer al suelo mientras sacaba el pañuelo del bolsillo y se limpiaba la mano. Luego recogió el periódico, lo dobló y se lo metió bajo el brazo. Jefe, apunte a la tierra. El HMS Endeavour cambia de bandera. Ahora estamos bajo el mando del Escuadrón de África Occidental. Y pídeles que envíen un cañonero o dos. Estoy a punto de empezar una guerra por orden de Lord Mansfield. Sí, señor, respondió el jefe. Dicky miró a Tasia, que estaba agachada en el suelo, respirando agitadamente. Ahora, querida, ¿qué te parece si vienes con nosotros a probar ese googly? Aún necesitamos un buen jugador de bolos para el equipo de cricket. Le tendió la mano. Dicky la ayudó a levantarse. Era hora de llevarla de vuelta al Endeavour, antes de que hiciera estallar una bomba política que sacudiría los cimientos de la Federación Galáctica.
Dicky se dirigió hacia la puerta, con Tasia aún cogida de la mano, concentrándose en volver a la nave. Tendría que utilizar algunas tácticas rápidas y redactar informes creativos para que la escaramuza pasara desapercibida para el almirantazgo. Aún así, técnicamente, había cumplido la misión y el teniente Farrington le dijo que el tercer Lord del Mar estaba abierto a métodos creativos, siempre y cuando el trabajo se hiciera. Una vez más, la palabra discreción había sido enfatizada en sus órdenes y subrayada 2 veces. Tal vez no debería haber traído el equipo de asalto completo. En cualquier caso, ahora no tenía sentido lamentar la leche derramada, era mejor seguir adelante y, de hecho, cuando había derramamiento de sangre, era mejor ser el único superviviente en la investigación. Las explicaciones eran más fáciles así, como él mismo había descubierto. Tasia, querida, teníamos la impresión de que había unos 27 sillanos y 50 esclavos en aquel carguero, ¿verdad?, preguntó Dicky. Tasia respiró hondo, todavía cogida de su mano, y se sacudió un poco, como si tratara de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Sí, supongo que sí. Bien, y dime, ¿cómo reaccionarían los esclavos si alguien apareciera en la nave y registrara los últimos sillones?, preguntó Dicky. Tasia hizo una pausa, ladeando la cabeza mientras escuchaba a su traductor esforzarse por seguir el ritmo. Oh, creo que les parecería bien, comandante. Estupendo. Muchas gracias, jefe. Sí, señor. Creo que podría ser necesario hacer una visita rápida al carguero. No creo que deban quedar muchos a estas alturas, ¿verdad? Sí, señor, alrededor de media docena, por lo que recuerdo. Permiso para informar a mis hombres. Por supuesto, Jenkins, adelante. El jefe Jenkins giró sobre sus talones y, de alguna manera se las arregló para quitarse los zapatos, pasó por encima de la pila de cadáveres y Jan. Muy bien, chicos y chicas, ya habéis oído al jefe. Quedamos 6 y nuestra cobertura se ha visto comprometida. Preparad las armas, haremos algo de ruido y tomaremos el carguero en 10 segundos, luego nos iremos. ¿Entendido? El jefe repitió la orden a los marines del equipo de asalto, que empezaron a desenfundar un arsenal de armas que dejó a Tasia atónita por su variedad. Minutos después, Dicky volvía a estar agazapado detrás de su familiar juego de barriles, con Tasia acurrucada a su lado, mirando fijamente la pasarela que conducía a la esclusa del carguero cirilano. Parecía que el robot de limpieza había pasado y que el equipo de reabastecimiento sobornado había terminado su trabajo y se había marchado. Cuando esté listo, jefe, susurró Dicky. El jefe Jenkins y la cabo Coates, del equipo de asalto, una mujer de aspecto delicado que parecía más inofensiva que el agua, y que Tasia estaba segura de que había matado al menos a 2 sillanos de un cabezazo solo 10 minutos antes, bajaron tambaleándose por la pasarela, abrazándose, mostrando botellas de alcohol y cantando lo que al parecer era una canción de borrachos consagrada sobre el número de vasos que quedaban en una estructura de carga. Al llegar a la esclusa del carguero, los dos chocaron contra ella, y sus densos músculos impactaron contra el metal con fuerza suficiente para alertar de su presencia a cualquiera que estuviera al otro lado. Tasia estaba cada vez más confusa. ¿Cuándo se emborrachaban los humanos? ¿En qué estaban pensando? Así no se robaba. Era el momento de la discreción, del ataque. Lo habían hecho en la cantina, como lo haría un Bagret, entrando en acción en el momento perfecto, mientras el enemigo estaba distraído, pero ahora era una locura. Comandante, les verán. El carguero tiene cámaras. Quizás ustedes los humanos no sepan de su existencia, son dispositivos de visión remota que pueden. Solo mira, susurró Dicky. La puerta del carguero se estaba abriendo. Aquellos pobres humanos borrachos iban a morir, sin el elemento sorpresa, sin espacio para atacar, sin ventaja de terreno. Tasia apenas podía obligarse a mirar. De hecho, lo primero que salió por la puerta fue un fusil de asalto sillano apuntando directamente a la cabeza del jefe. El jefe retrocedió unos pasos, diciendo algo al tripulante sillano, mientras el cabo Coates se arrodillaba, aparentemente vencido por el miedo y el alcohol. Tasia se tensó, dispuesta a correr en ayuda del jefe, cuando sintió la mano de Dicky sobre la suya. «Espera un momento», susurró. Tasia miró hacia atrás mientras el cabo Coates movía una mano, arrancando la placa subgenital del Cirilan en su abdomen, mientras con la otra empujaba la botella de alcohol,
ahora con un trapo en llamas asomando por el pitorro, directamente a la sensible válvula del osor. El Cirilán chilló cuando las llamas lamieron la punta de su arruinado abdomen y corrió de vuelta al carguero. El jefe y Kout sacaron armas de debajo de la ropa y, aparentemente sobrios de nuevo, siguieron al ardiente y chillón insecto al interior, mientras el resto del equipo de asalto avanzaba por la pasarela a toda velocidad. Maravilloso, parece que han solucionado sus distracciones. Creo que deberíamos ir a buscar nuestro transporte, dijo Dicky, alejándose de los barriles y dirigiéndose a otra pasarela situada más adelante en el pasillo. Tasia se apresuró a seguirle, tendiéndole la mano una vez más, sin pensar por qué. Comandante, ¿qué ha sido eso? Así no se producen los ataques. ¿Por qué enviar a gente borracha a un lugar donde puedan ser vistos? ¿Por qué no atacar desde la clandestinidad, como un verdadero depredador, o desde una posición de fuerza? Preguntó Tasia, perpleja. ¿Los Bagret no utilizan el engaño en la guerra? Preguntó Dicky. No, comandante, a menudo utilizan la ocultación o un terreno ventajoso, pero ¿cómo ayudaría mentir en la lucha? Ninguna especie lo hace. Ah, ya veo. Bueno, esta guerra va a ser divertida, dijo Dicky, riendo rápidamente y en voz baja. Tasia, querida, sí, puedes llamarme Dicky, así me llaman todos mis amigos, y aquí estamos, dijo mientras extendía la mano hacia una pequeña nave, menos de la mitad del tamaño del carguero, aparcada junto a otra pasarela. ¿Es tu Endeavour? Preguntó Tasia. Oh, no, es solo mi vehículo personal. El Endeavour es un poco más grande. Dicky introdujo un código corto y condujo a Tasia a bordo. Se quedó maravillada con el luminoso interior, el aire era rico y la gravedad era la más alta que había encontrado nunca a bordo de una nave espacial. Rebotó sobre los cojines de sus pies, disfrutando de la sensación. Siguió a Dicky, que se dirigía hacia la proa de la nave, sin querer alejarse demasiado del humano. Entraron en una sala abierta con varios puestos de trabajo y más humanos sentados en ellos. Dicky se sentó en una silla en el centro y señaló una junto a Tasia mientras emitía un informe. Uno de los otros humanos se dio la vuelta y respondió. Francontadores y equipo perimetral a bordo, señor. El jefe informa que el carguero es nuestro, todos los cirilanos Kia, la población esclava está bien, hay un herido en la tripulación, nada grave, el tratamiento puede esperar hasta que volvamos al Endeavour. Muy bien, creo que deberíamos volver a casa entonces, como desee, timonel. Sí, señor. Tasia sintió más que oyó un zumbido en la nave mientras se alejaban de la pasarela, vislumbrando la estructura de la estación espacial girando rápidamente en una pantalla de visualización mientras giraban y se alejaban en la oscuridad. Llegando a media potencia, impulso, señor, les informó, el jefe dice que el carguero está al máximo de esta velocidad. Muy bien, que siga así y mantengamos la estación bajo nuestra banda de babor y los escáneres al máximo alcance. Tasia se durmió agotada mientras los humanos charlaban entre ellos, incapaz de creer cómo había cambiado su vida en la última hora. Algún tiempo después, se despertó sobresaltada por la mano de Dicky en su hombro. Tasia, despierta, cariño, hay algo que tienes que ver, dijo Dicky, llamando su atención hacia una pantalla cercana. Ese es mi Endeavour. Allí había una nave tubular, diferente a cualquier otro diseño que Tasia conociera. No podía distinguir ni la parte superior ni la inferior, ni un lado superior o inferior en su construcción. Miró más de cerca. Parecía un tubo abierto en el centro, con una compleja red de círculos entrelazados que llenaban el tubo interior como si fuera un espirógrafo incontrolado. Miró más de cerca la pantalla y la información adicional que el ordenador superponía. ¿En qué unidades están estas medidas? Oh, perdón por eso, dijo Dicky, pulsando unas cuantas opciones y cambiando las medidas a estándares galácticos. Esto indica que la nave tiene unos 600 Elings de largo. Eso es una locura, 600 Elings. Veamos, multiplícalo por 1,6. Sí, eso es alrededor de 1 kilómetro, bastante cerca, murmuró Dicky alegremente, claramente orgulloso de su nave. ¿Cómo construyen naves tan grandes? Los requisitos energéticos para generar gravedad en una nave de ese tamaño deben ser enormes. Ninguna otra especie construye algo tan grande para otra cosa que no sea transportar carga sin gravedad. Ah, bueno, esa es la cuestión, la gravedad no necesita ser generada,
es una especie de subproducto. ¿Un subproducto de qué? Nuestros motores FTL. El Endeavour tiene 4 de ellos y es realmente muy ágil para una fragata. ¿Cómo consiguen los 7 dodecaedros de una dimensión infernal alcanzar la velocidad FTL? No soy científico, pero he sido arrastrado por el espacio toda mi vida como esclavo y he tenido que limpiar parches de motores de todo tipo. Pero nunca he visto uno que generara gravedad como subproducto. Bueno, en realidad es bastante sencillo, interrumpió uno de los otros miembros de la tripulación que aparecía en la pantalla junto a él. Con todos mis respetos, capitán, pero no es así. De hecho, la palabra equivocada es simple. De hecho, es terriblemente complejo y bastante incomprensible, pero funciona y el jefe de ingeniería lo entiende, porque él me lo explicó. El jefe de ingeniería está loco, dijo Tasia, empezando a simpatizar con aquel miembro de la tripulación. Es temperamental, estoy de acuerdo, pero es muy inteligente, señor. La semana pasada desarrolló una máquina para quitar calcetines. Es un tipo muy inteligente. Era una bazuca con 2 trozos de cuerda. No estamos autorizados a volver a ese planeta, ni siquiera a entrar en órbita. Buen punto, Smiths. Ahora cállate mientras le explico nuestro motor FTL a esta encantadora dama, dijo Dickie. Sí, señor, me callo inmediatamente. Dickie hizo una pausa y volvió a centrar su atención en Tasia. Ahora, FTL y gravedad en solo unos pocos pasos, fácilmente horrendamente complicados. ¿Estás lista? Tasia se recompuso. Nunca había visto a una tripulación y a su oficial al mando interactuar como aquellos humanos, hacían que la vida pareciera divertida. Listo como un torbellino en primavera, adorable Dickie. Allá vamos. Hace un milenio, los humanos construyeron una cosa grande y circular llamada Gran Colisionador de Hadrones y enviaron moléculas a su alrededor para que colisionaran entre sí y ver qué pasaba. Algunas personas pensaron que podría crear un agujero negro y absorber nuestro planeta en sí mismo, pero afortunadamente estaban equivocados. Espera, ¿construyeron eso en su propio planeta cuando algunos pensaban que podría destruirlo? ¿Por qué harían eso? Para ver qué pasaba, por supuesto. Ustedes los humanos están locos. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo. Ahora, volviendo a los motores, acabamos descubriendo la materia oscura y, con ella, un montón de nuevas moléculas que no conocíamos antes. Y cuando las pusimos en un LHC, afortunadamente uno nuevo que habíamos construido en el espacio, encontramos una combinación que no producía un agujero negro, sino un agujero de gusano, un pequeño agujero de gusano. Y entonces descubrimos cómo fijar un extremo del agujero de gusano, independientemente del tamaño del agujero, que era pequeño, de solo unos centímetros en el espacio de entrada y salida. Sin embargo, descubrimos que si luego disparamos una molécula de materia oscura superpesada a través de este pequeño agujero de gusano anclado, ejerce presión sobre el anclaje y acelera la partícula. Si ponemos otro agujero de gusano detrás de este y capturamos la partícula en otro agujero de gusano, se vuelve aún más rápida, empujando aún más fuerte, y así sucesivamente. Y cuando tienes una línea de agujeros de gusano preciosos en fila, generan gravedad, explicó Dickie. ¿Entiendes? Es muy sencillo. Me estás diciendo que tu nave tiene un tubo en medio con 4 agujeros de gusano generándose constantemente en su interior y que tira ciegamente materia oscura a través de él porque eso hace que vaya más rápido. No, claro que no. Pero dijiste que el Endeavour tiene 4 motores. Sí, pero cada motor tiene 100 agujeros de gusano en serie, pero son realmente muy, muy pequeños. Estáis locos, así no es como funciona la física, no tiene ningún sentido, deberías destrozarte solo intentando activarlo, como, ¿por qué? ¿Qué? ¿Ni siquiera puedo? Tasia se detuvo de un salto, abrumada por su propia incredulidad. Dickie sonrió. Lo sé, no es como funciona la física tal y como la conocemos, pero no pasa nada, porque no importa. Lo que importa es que funciona y que es muy, muy rápido. La incredulidad acompañó a Tasia durante todo el procedimiento de acoplamiento con el Endeavour. El vehículo, como lo llamaba Dickie, se deslizó hasta su propio hangar especializado en la superficie de la inmensa nave,
pero el carguero cirilano fue acercado y conectado mediante un cordón umbilical a través del cual fueron conducidos los otros 50 esclavos a bordo. Tasia actuó como enlace entre los humanos y los antiguos esclavos. Ayudó a organizar el alojamiento, las revisiones sanitarias de todos, la retirada de los odiados collares de descarga, todo ello mientras se debatía consigo misma sobre cómo dar la noticia a los demás antiguos esclavos de que sus salvadores, los humanos, estaban obviamente locos. Horas más tarde, tras acomodar por fin al último de los esclavos que se oponía a la alta gravedad de la nave humana, Tasia respiró aliviada. Loca o no, esta era su vida y tendría que aceptarla. Preguntó a uno de los médicos humanos dónde podía encontrar a Dicky y salió en su busca. ¿Acaso los humanos también tenían algún tipo de río que desafiaba las leyes de la física corriendo por su nave? Pensó durante un segundo y decidió no preguntar. Sin embargo, cuando por fin encontró a Dicky, se encontró perplejo frente a un mapa estelar en el que se detallaban los mundos natales de los esclavos liberados. De repente, la iluminación cambió a un color rojo y una bocina empezó a sonar tan fuerte que le dolían los oídos. Comandante, 12 naves saliendo de FTL, aproximadamente a 500.000 de kilómetros de nuestra proa, señor, gritó uno de los tripulantes del puente. Oh, qué grosero, replicó Dicky. Ahora, compañeros y compañeras, ¿cuál es la primera regla de una alerta roja? Preguntó a la sala y señaló con la cabeza a Tasia. Una alerta roja se produce cuando ocurre algo importante y todas las luces cambian y suena la sirena. Lo primero que hacemos es apagarlas, coreografiaron al unísono los tripulantes del puente, justo cuando las luces volvieron a la normalidad y cesó el estruendoso ruido. Exacto, buen espectáculo, no se puede pensar con tanto parpadeo y ruido. Ahora, ¿quién ha venido a visitarnos? Una mujer alta con un tono de piel completamente diferente al de Dicky, para asombro de Tasia, se giró desde una pantalla gigante y dijo, parecen ser naves cirilanas, señor, todas muestran señales de energía compatibles con la carga de armas. Fantástico, muchas gracias, número 1. Ah, y permítame presentarle a la aún más encantadora Tasia. Es un placer para mí presentarte a la teniente Aliyah Sin, mi segunda al mando. Tasia saludó rápidamente a la sonriente teniente Sin. Estas son naves de guerra cirilianas, Dicky. Deberíamos huir, nos superan en número. Ah, sí, huir, eso es justo lo que necesitamos, dijo Dicky. A toda velocidad, número 1. Sí, señor. Un murmullo comenzó a elevarse a través del puente mientras el HMS Endeavour cobraba vida. Tasia intentó no pensar en los agujeros de gusano que aparecían y desaparecían en algún lugar bajo sus pies y observó los monitores junto a Dicky. Dicky, quería decir, huir. Oh, no, cariño, no podemos hacer eso. Si lo hiciéramos, ¿cómo podríamos luchar contra ellos? Explicó Dicky. Tácticas básicas, ya ves. Acércate y luego dales una buena patada. Tasia gimió. Su primer día de libertad sería el último. Se sentía a punto de lanzarse a la muerte en una nave llena de lunáticos, directa y fatalmente a las garras de un grupo de combate ciriliano. Dicky volvió a hablar. Número 1, por favor categorice. Aproximándonos a 300.000, señor, gracias. Prepárese para una rotación en sentido horario. Sí, señor. Los cirilianos están abriendo fuego, la clasificación es 250. Oh, terrible demostración, demasiado pronto. Aún así, supongo que cuenta como el primer disparo, ¿no? Nos dispararon sin provocación, ni más ni menos. Anota algo en el registro y recoge las armas. Todas las armas están listas y preparadas para la rotación, señor, el alcance es de 200.000. Gracias, número 1, o más bien Tasia. Si no está muy ocupado esta noche, me preguntaba si tendría el honor de cenar conmigo en mis aposentos. ¿Estás loco? Vamos a morir, gritó Tasia. Bueno, a menos que le cojamos, claro. 150.000, añadió el teniente Sin. Tarsila no podía creerlo. Eso, una locura. Muy bien, si sobrevivimos, cenaré contigo, murmuró. Oh, bien hecho. ¿Puedes pasarle el mensaje a mi mayordomo? Esta noche habrá cena para 2 en mis aposentos. Rango 100, dijo Dicky,
mirando de nuevo las pantallas. Los 12 buques de guerra habían tomado una amplia formación, para poder disparar simultáneamente al Endeavour, que se aproximaba. Rango 50.000, murmuró el teniente Sin, y una expresión seria apareció de repente en el rostro de Dicky. Timón a la derecha, estribor a babor, disparar al disparar, se oyó desde la nave. Iniciar giroscopio, babor dorsal disparar al disparar, se oyó un estruendo que hizo temblar la nave apenas un segundo después. Fuego a babor estribor mientras dispara, fuego a babor ventral mientras dispara. Tasia se esforzaba por entender las lecturas que podía ver. Por lo que podía ver, estaba de pie en un tubo lleno de agujeros girando por el espacio, disparando desde todos los puntos de la nave hacia una muerte segura. Y solo una cosa ocupaba sus pensamientos, no tenía nada que ponerse para cenar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.